En el siglo de las apariencias y del honor, ¿qué vale más? ¿La obediencia ciega o la valentía de romper el destino? La campesina Elara no lo sabía, pero su grito de repudio al más poderoso duque de Castilla sellaría no solo su destino, sino el de él para siempre. El sol, un tirano dorado sobre el horizonte de la vieja Castilla, teñía de ocre la mísera choza de la familia Flores, un cruel contraste con la oscuridad que ya se cernía sobre el alma de Elara. Sus manos, endurecidas por el trabajo, apretaban un pedazo de papel amarillento, el veredicto final que despojaba a su padre, un hombre de honor roto, de las últimas briznas de dignidad y de la tierra que había alimentado a su estirpe por generaciones, todo orquestado por la fría maquinaria de don Ramiro de Montijo, el conde vecino, cuya avaricia se extendía como una plaga silenciosa sobre los olivos. Elara, la joven de ojos color miel y una belleza sencilla que la hacía destacar entre las sombras de su pobreza, sentía cómo la injusticia le corroía las entrañas, el miedo a la inminente miseria, luchando fieramente contra un temple indomable que aún no sabía que poseía, pero que se anunciaba en el temblor contenido de su barbilla. Este documento no era solo una deuda, sino una sentencia de muerte para su futuro, un acto de tiranía económica que la obligaba a enfrentar lo inefable, a buscar auxilio donde solo había encontrado indiferencia. La atmósfera densa, cargada con el aroma a tierra húmeda y desesperación, se rompió con el estruendo seco de los cascos de un caballo, anunciando la llegada del hombre que era tanto la causa indirecta de sus males como la única y aterradora posibilidad de salvación, el duque Alejandro de Velasco. Elara lo observó desde el umbral de su ruina, sintiendo el peso opresivo de su presencia. El duque era una silueta sombría de poder inmutable, envuelto en una capa oscura que parecía absorber la poca luz que quedaba en el día, su rostro cincelado por una frialdad pétrea que delataba un alma cautiva de secretos inconfesables. Se decía que el Castelo Velasco, su morada, era tanto una fortaleza de riqueza como una prisión de melancolía, un espejo de la atormentada existencia del noble que había heredado no solo un vasto ducado, sino también una pesada carga de culpa por una tragedia pasada que nadie en la corte se atrevía a mencionar en voz alta. El encuentro inminente se sentía como el roce de dos mundos condenados a chocar. La fragilidad de la vida campesina contra la inexpugnable dureza de la nobleza. El duque desmontó con una gracia austera, sus botas de cuero fino pisando el suelo polvoriento, con una autoridad que no necesitaba palabras, cada paso medido y resonante, una sinfonía de poder en el corazón de la aldea oprimida. Su mirada, de un gris helado y penetrante, recorrió la desolación de la escena sin mostrar un atisbo de emoción, un muro impenetrable que frustraba cualquier intento de súplica antes de que pudiera ser articulado. Este hombre, tan temido como respetado por su mente estratégica y su rectitud implacable en los negocios, era también una figura de profundo misterio y dolor. La culpa por la muerte accidental de su prometida, que ocultaba bajo capas de formalidad y deber, lo había convertido en un espectro dentro de su propio esplendor, incapaz de permitirse la calidez o la cercanía. Elara, reuniendo el coraje que creía haber perdido, avanzó hacia él, la carta de desalojo apretada hasta que sus nudillos palidecieron. El miedo, siendo momentáneamente eclipsado por una ira justa y abrasadora que prometía un estallido ineludible. Elara se plantó ante el duque, la estatura de su indignación superando la de su humilde origen, sus ojos fijos en los de Alejandro, en una confrontación de voluntades silente que detuvo el aliento de los pocos aldeanos que observaban. «Vuestra merced viene a presenciar nuestra ruina», declaró ella, su voz sorprendentemente firme a pesar del temblor interno. «Pero sepa que no encontrará la
rendición mansa que espera de estos campos. El duque, acostumbrado al servilismo obsequioso de sus vasallos y los halagos vacíos de la corte, alzó una ceja, una grieta minúscula en su fachada de mármol, intrigado por la audacia de la joven campesina que le hablaba sin bajar la mirada, sin el tartamudeo habitual de la plebe ante su presencia. Él vio en ella no solo la desesperación, sino también el fuego de una dignidad inalienable, una chispa que, en su mundo de sombras y conveniencias, resultaba fascinantemente peligrosa, un desafío tácito a su autoridad que despertaba algo latente en su espíritu. La tensión entre ellos era tan densa que podía cortarse con el filo de un cuchillo de cocina, una danza peligrosa de prejuicios y atracción no reconocida, donde cada respiración se sentía como una declaración de guerra emocional. El ara le extendió el papel de la deuda, una súplica muda, pero su orgullo le impedía rogar, por lo que solo pudo articular con voz cargada de reproche. Esta miseria es la cosecha de la avaricia de vuestros pares, duque, una injusticia disfrazada de ley. Mi padre es honesto, no un ladrón. Alejandro, por su parte, tomó el documento con la punta de sus guantes, analizando la caligrafía y el sello de Montijo con una velocidad mental asombrosa, sintiendo una punzada de incomodidad ante la verdad desnuda que la joven proclamaba. Sabía que don Ramiro, su primo, era un ser despreciable, y que la opresión sobre los Olivos no era un accidente, sino una maniobra calculada para desestabilizar su propio ducado, y la audacia de Elara resonaba con su propia aversión secreta hacia las prácticas depredadoras de la nobleza. En ese instante de introspección del duque, la madre de Elara, consumida por el pánico, intentó llevar a su hija lejos, susurrando disculpas temerosas al noble, pero Elara se liberó del agarre con un movimiento brusco, su rabia estallando en el aire sereno del atardecer. «¡No me toca, duque!», gritó, elevando la voz con una fuerza que venía de la desesperación más profunda. Un eco de rebeldía que rompía el silencio opresor de la jerarquía. El grito, cargado de repudio y un miedo feroz a la intromisión de su poder en su vida, resonó en los oídos de Alejandro no como una afrenta, sino como una llamada de atención, un trueno en su alma congelada, revelando una vitalidad indómita que no había presenciado en años de vida cortesana. Elara estaba desafiando siglos de tradición y deferencia, y su acto de audacia, ese «no me toca», se grabó en la memoria del duque como un sello de fuego, una obsesión naciente. Alejandro, volviendo de su fugaz asombro, miró a Elara de arriba abajo, no con desprecio, sino con una intensidad que era casi posesiva. Una mezcla de admiración por su coraje y la necesidad de controlar ese espíritu indómito. Su mente, maestra del ajedrez político, calculó en segundos las implicaciones de la situación. La deuda era real, pero la injusticia era evidente, y al defender a Elara, indirectamente atacaría con una voz baja y grave que transmitía una autoridad irrevocable. Hizo una declaración que cambió el curso de la vida de la joven para siempre, tejiendo la red del destino que los uniría en un contrato incómodo y peligroso. «Veo vuestro temple, doncella, y la injusticia me desagrada, aunque no sea mi deber directo intervenir en las maquinaciones del conde. Pero la deuda debe ser pagada», sentenció el duque, dejando que sus palabras se asentaran con el peso del plomo. «Y como vuestra merced no tiene con qué, propongo una alternativa que saldará vuestra honra y aliviará la miseria de vuestra casa, aunque os cueste la libertad que tanto valoráis». La propuesta del duque cayó sobre Elara como una losa fría, más aterradora que el desalojo. Él pagaría la deuda, liberando a su familia de la ruina, pero a cambio, ella debía convertirse en su esposa de contrato, una duquesa de honor, prisionera en la jaula dorada del Castelo Velasco,
sin más contacto que el formal, con su familia, a cambio de la seguridad económica de ellos. Su rostro se descompuso. Sus ojos color miel se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de rabia impotente ante la elección cruel que le ofrecía el destino, la deshonra y la miseria para su familia, o la pérdida de su propia voluntad y la esclavitud a un hombre que era un enigma envuelto en seda. Este no era un acto de piedad, sino de posesión, una maniobra que la sacaba de la sartén para arrojarla a las brasas de la alta sociedad, donde su origen humilde sería un estigma constante, el campo de batalla de su dignidad. El silencio fue la respuesta, un silencio cargado de la magnitud de la decisión, y la aceptación final de Elara, aunque muda, fue un grito de sacrificio por su familia, la lealtad inquebrantable que la obligaba a doblegarse. El duque, observando la aceptación a regañadientes en sus ojos, sintió una satisfacción compleja, una victoria agridulce. No quería amor, sino el desafío constante que ella representaba, la única cosa viva y auténtica en su existencia controlada. Su mirada se encontró con la de ella por un instante fugaz, en el que un relámpago de dolor compartido pareció conectarlos, una comprensión tácita de que ambos eran prisioneros de sus circunstancias. La decisión estaba tomada, el pacto sellado al atardecer, y el destino de Elara, ahora ligada al hombre más poderoso y misterioso de Castilla, comenzaba su dramático e incierto camino en las sombras del Castelo Velasco. Si usted está disfrutando de esta inmersión en una historia de época y ama un buen romance con giros, suscríbase al canal para no perderse los próximos capítulos y otras narrativas emocionantes. Y dígame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país está siguiendo esta jornada? Su apoyo marca la diferencia para que podamos traer más historias como esta. El Castelo Velasco no era una mansión, sino una catedral de piedra y silencio, un monumento a la frialdad ancestral de la nobleza, y para Elara se convirtió en una jaula de marfil, donde el lujo de los terciopelos y la plata contrastaba cruelmente con la austeridad de su espíritu cautivo. Las primeras semanas fueron una tortura sutil, navegando por pasillos que resonaban con el eco de sus pasos solitarios, sintiéndose una intrusa en ese laberinto de grandezas, obligada a usar vestimentas de seda que se sentían como cadenas sobre su piel, acostumbrada al lino áspero y al trabajo. La corte, encabezada por las damas de compañía del duque, la trataba con una mezcla de curiosidad malsana y un desprecio velado. Susurraban sobre su origen humilde, sobre la duquesa campesina que había ascendido por un capricho o una extraña deuda del enigmático Alejandro, intensificando el peso de su aislamiento. La inteligencia práctica y la dignidad de Elara, sin embargo, brillaban a pesar de la opresión del ambiente, forzándola a una adaptación rápida, a observar y a aprender las complejas y a menudo crueles reglas no escritas de ese nuevo mundo. Su relación con el duque Alejandro, en esos días iniciales, se caracterizaba por una formalidad helada, una distancia cortés que era más dolorosa que el abierto conflicto, pues dejaba al descubierto la naturaleza transaccional de su unión. Las interacciones se limitaban a los actos públicos necesarios para mantener la fachada del matrimonio ante la corte y a cenas silenciosas en el vasto comedor, donde la vajilla de oro reflejaba la soledad de sus almas, separadas por una mesa de caoba que parecía un abismo infranqueable. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, Elara comenzó a percibir grietas en la armadura de Alejandro, observando cómo su frialdad se desvanecía en momentos de introspección solitaria, cuando creía que nadie lo observaba. Y notó la inmensa carga de trabajo que asumía para administrar el ducado con una honestidad casi obsesiva.
una rectitud que contrastaba con la rapacidad de otros nobles. Ella vio en esos momentos fugaces no al tirano de los olivos, sino a un hombre atormentado, profundamente infeliz, cuya rectitud era una especie de penitencia autoimpuesta. Una noche, mientras deambulaba por la inmensa biblioteca del castillo, un santuario de conocimiento y olor a pergamino viejo, Elara tropezó con Alejandro, inmerso en la lectura de pesados volúmenes de derecho romano y tratados de justicia social, un descubrimiento que desafió sus prejuicios iniciales sobre él. Él no estaba allí buscando placer, sino una forma de rectificar injusticias históricas, un plan de reforma agraria velado para proteger a sus campesinos de las prácticas usureras de los intermediarios, un plan que era la antítesis de la acción de don Ramiro contra su familia. Alejandro, sorprendido por su presencia, intentó ocultar los documentos con rapidez, volviendo a su máscara de duque inexpresivo, pero no sin que ella notara la intensidad de su dedicación. Ese encuentro inesperado en el corazón del conocimiento se convirtió en el primer terreno común, el reconocimiento tácito de una inteligencia compartida y un latente, aunque aún no confesado, deseo de justicia. El vínculo entre ellos comenzó a construirse, paradójicamente, a través del respeto intelectual mutuo, cuando Elara, con su inteligencia práctica y su conocimiento íntimo de las necesidades de la gente común, se atrevió a cuestionar sutilmente las ineficiencias de la administración del duque que él no podía ver desde la altura de su nobleza. Sus interacciones pasaron de la formalidad a discusiones acaloradas sobre economía y moralidad, donde la pasión de Elara por la verdad desafiaba la lógica calculadora de Alejandro, obligándolo a considerar perspectivas que su círculo aristocrático jamás se atrevería a presentarle. Un debate que se convirtió en el único momento en que el duque parecía verdaderamente vivo. Estos pequeños gestos de confianza mutua, el compartir de una estrategia legal, la aceptación de un consejo inesperado sobre la cosecha, eran los primeros ladrillos de una conexión profunda, sembrada en la admiración, muy lejos de la pasión superficial. Don Ramiro de Montijo, el conde vecino y el verdadero antagonista, se convirtió en una sombra constante sobre el castillo, un motor implacable de conflicto que intensificó el drama y aceleró la unión de los protagonistas. Ramiro, que deseaba las tierras de Velasco y envidiaba el poder de Alejandro, comenzó a propagar rumores venenosos sobre la ilegitimidad del matrimonio, cuestionando la moralidad de Elara ante la corte y sugiriendo oscuramente que el duque se había casado con ella para encubrir alguna oscura transacción de tierras, un ataque directo a la honra de ambos. Sus acciones crueles y su presencia constante, tratando de socavar la autoridad de Alejandro y humillar a Elara en público con comentarios hirientes sobre su origen, obligaron a los protagonistas a presentarse como un frente unido, creando una falsa intimidad que lentamente se transformaba en una verdad emocional. El duque Alejandro, por primera vez en 1900 años, se encontró en la posición de tener que defender no solo su patrimonio, sino también el honor de una mujer que, aunque su esposa solo de nombre, comenzaba a ocupar un lugar de protección instintiva en su corazón. Sus defensas públicas de Elara, aunque frías y calculadas para la política, enviaron un mensaje claro a la corte y, más importante, a Elara. Ella estaba bajo su protección, y su honor era ahora una extensión del suyo, una posesión que él custodiaría con la misma ferocidad que sus tierras. Estos actos de apoyo, a pesar de su distancia emocional, erosionaban la desconfianza de Elara, haciendo que se preguntara si la armadura de Alejandro era la de un villano, o la de un hombre herido que necesitaba un escudo, un hombre cuyo verdadero enemigo no era ella, sino la red de intrigas tejida por Ramiro.
En una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba las ventanas góticas del castillo, Elara encontró por casualidad un diario sellado, escondido en un compartimento secreto de la biblioteca que Alejandro frecuentaba, un objeto que irradiaba un aura de secreto y dolor, atrayéndola irresistiblemente a la verdad oculta del duque. El diario pertenecía a Lady Sofía, la ex prometida de Alejandro, y su lectura reveló no solo la belleza de su amor pasado, sino también la verdad sobre su trágica y accidental muerte durante una cabalgata imprudente, un evento que Alejandro se había culpado a sí mismo por la eternidad, manteniendo el silencio para proteger el honor de la familia de Sofía. Elara, al descubrir el profundo sentimiento de culpa y la solitaria penitencia que consumían al duque, dejó de verlo como el hombre frío y calculador y empezó a verlo como un alma quebrantada, entendiendo que su frialdad era una defensa contra el dolor insoportable, una especie de exilio autoimpuesto de la felicidad. El conocimiento de ese secreto se convirtió en una carga emocional compartida, aunque unilateral al principio, dándole a Elara una clave para entender el corazón de su esposo, de contrato, llenándola de una profunda empatía por su sufrimiento y un impulso irresistible de consolarlo, aunque fuera desde lejos. Ella se dio cuenta de que su matrimonio forzado no era solo una transacción económica, sino un acto de reclusión para Alejandro, un compromiso que lo ataba a la nobleza para evitar cualquier otra felicidad que pudiera terminar en tragedia. Al mismo tiempo, el descubrimiento reforzó su creencia en su justicia. Un hombre tan atormentado por la culpa y el honor no podía ser intrínsecamente malvado. Este nuevo entendimiento profundizó el lazo emocional entre ellos, transformando el respeto mutuo en una incipiente ternura, el primer vislumbre de un amor que se construía sobre las ruinas del dolor y la verdad compartida. La primera conexión física significativa ocurrió de forma inesperada una noche en el invernadero, un lugar de belleza exótica que funcionaba como el refugio de Alejandro. Él, agotado por las intrigas políticas, estaba contemplando las orquídeas raras cuando Elara entró, buscando refugio del aire opresivo del salón. Ella, sin hablar, le ofreció una infusión de hierbas que había preparado con sus conocimientos campesinos para aliviar el dolor de cabeza, un gesto de cuidado genuino, desinteresado, que rompió la barrera de su formalidad. Alejandro aceptó la taza con un asentimiento breve, pero por primera vez su mirada gris se suavizó al encontrarse con la de ella. Un agradecimiento tácito que era más elocuente que cualquier palabra, y el breve roce de sus manos al pasarle la taza envió una corriente eléctrica entre ellos, un reconocimiento químico de la atracción latente que intentaban sofocar con todas sus fuerzas, un momento que les recordó la humanidad que ambos se esforzaban por ocultar al mundo. El momento se rompió cuando Alejandro, como si hubiera tomado conciencia de la peligrosa cercanía, se retiró a la formalidad de su título. Pero Elara ya había visto al hombre detrás del duque, el alma herida que luchaba por redención. Este incidente marcó un cambio sutil en su dinámica, una comprensión de que podían ofrecerse el uno al otro un refugio en el aislamiento del castillo, una pausa de los tormentos externos e internos. La tensión romántica se intensificó con esos pequeños gestos, un intercambio de miradas que duraba un segundo de más en las cenas, la preocupación no solicitada de él sobre su comodidad y las confidencias indirectas que se tejían en sus discusiones sobre la política agraria, donde la justicia social se entrelazaba con el futuro de su unión. Elara se dio cuenta de que su rebeldía inicial se había transformado en una misión: curar al duque, liberándolo de la cárcel de su propia culpa, mientras él, fascinado, le permitía ese acceso privilegiado a su mundo interior.
La trama se complicó cuando el Lara comenzó a recibir cartas anónimas en el castillo, insinuaciones siniestras que sugerían que la deuda de su familia era, de hecho, parte de una conspiración mucho más amplia, orquestada por alguien cercano a Alejandro para desestabilizarlo. Estas misivas, llenas de verdades a medias y manipulaciones, la asustaron, pero también despertaron su inteligencia estratégica y su determinación de luchar activamente, de pasar de ser un peón en el juego del duque a una jugadora consciente en la lucha contra Ramiro. Ella comenzó a investigar sutilmente en la administración del castillo, buscando pruebas del manejo ilícito de tierras, actuando como una espía silenciosa y elegante, transformando su estatus de prisionera de honor a agente de justicia, sin que Alejandro se diera cuenta de la magnitud de su investigación personal, solo notando su nueva y enigmática determinación. La primera confrontación directa y estratégica ocurrió durante una reunión de concejales, donde don Ramiro presentó un plan para aumentar los impuestos sobre los cultivos de olivo, lo que devastaría aún más a los campesinos. El Lara, rompiendo el protocolo y arriesgando el desprecio de 1900, todos, intervino con datos precisos que había extraído de los libros de contabilidad del duque, demostrando que la propuesta de Ramiro era insostenible y diseñada únicamente para beneficiar a sus propios intereses. Su voz, clara y resonante, aunque humilde en origen, desmanteló la lógica del conde con una elegancia inesperada, asombrando a la corte y, lo más importante, a Alejandro, cuyos ojos grises brillaron con una mezcla de sorpresa, orgullo y una nueva y peligrosa admiración por el temple y la inteligencia de su esposa campesina, cuya lealtad se demostraba en acciones y no en palabras vacías. El duque, obligado a apoyarla en público, usó la información de Lara para aplastar la propuesta de Ramiro con una frialdad legal, cimentando su estatus de pareja intelectual y estratégica, pero también sembrando el miedo y el odio en el corazón del conde. Ramiro se dio cuenta de que la campesina no era una marioneta, sino una amenaza real a sus planes, y su rabia lo impulsó a intensificar sus ataques, buscando el secreto más oscuro de Alejandro para destruirlos a ambos. Mientras tanto, el Lara se adaptaba al lujo, pero sin perder su esencia, su origen humilde. El estigma de la nobleza se convirtió en su mayor fuerza, su conocimiento de la injusticia social siendo el arma más poderosa en su arsenal contra la hipocresía aristocrática que Ramiro representaba con tanta maldad, preparándola para la inminente tempestad. La alianza estratégica entre el Lara y Alejandro, nacida de la necesidad y nutrida por el respeto intelectual, comenzó a tambalearse bajo el peso de la culpa no resuelta del duque y la implacable conspiración de don Ramiro, quien, al ver frustrado su plan de impuestos, decidió atacar el punto más vulnerable de su primo, su honor y el corazón de su nueva esposa. El conde, un maestro en el arte de la traición y la manipulación, intensificó la guerra psicológica, utilizando intermediarios y sirvientes comprados para plantar rumores más oscuros, insinuando que Lara no era solo una campesina, sino una espía pagada por antiguos rivales del duque o, peor aún, que su repentino matrimonio era una tapadera para encubrir la vergüenza de un hijo ilegítimo, un golpe directo a la legitimidad de su posición social, lo que obligaba a Alejandro a un esfuerzo constante por proteger la fachada de su unión ante la voraz curiosidad de la corte. La presión social y las habladurías se hicieron sentir intensamente en el Lara, cuyo orgullo era herido constantemente por las miradas de lástima y los susurros despectivos de las damas de la corte, quienes la veían como una advenediza sin pedigrí, una intrusa en su mundo de porcelana y mentiras elegantes. Este ambiente hostil y la soledad emocional dentro del vasto castillo
empezaron a erosionar su determinación, haciéndole dudar de la sabiduría de su sacrificio y de si realmente estaba ayudando a su familia o simplemente se había condenado a sí misma a una vida de aislamiento dorado y permanente juicio social. A pesar del creciente respeto de Alejandro por su inteligencia y valentía, la falta de una confesión abierta de su parte sobre su culpa o sus verdaderos sentimientos mantenía una barrera infranqueable, alimentando su sensación de ser una pieza de ajedrez en un juego que ella no había elegido jugar por completo. El clima sombrío y melancólico del Castelo Velasco, con sus cielos grises y sus interiores de piedra fría, parecía reflejar el estado mental de los protagonistas, dos almas heridas, unidas por la ley, pero separadas por el miedo y el secreto. Alejandro, cada vez más inmerso en su lucha política contra Ramiro y atormentado por el recuerdo de Lady Sofía, se retiraba emocionalmente, cayendo en periodos de introspección profunda que lo hacían distante e inabordable, cerrándose a la creciente necesidad de Elara de una conexión genuina y de una confirmación de que su sacrificio no era en vano. Su silencio era su forma de penitencia, su convicción de que no merecía la felicidad o el consuelo de una mujer tan vibrante como Elara, una barrera de dolor autoimpuesto que ella luchaba por derribar con pequeños actos de bondad y atención. La situación alcanzó un punto de inflexión durante el baile envenenado, un evento social organizado por el duque en un intento de reafirmar su autoridad y acallar los rumores, pero que don Ramiro convirtió en una trampa sutil, su plan más audaz hasta la fecha. Ramiro, utilizando a un sirviente de confianza que había comprado con promesas y amenazas, había preparado una bebida para Alejandro, esperando que la muerte del duque por un accidente en medio de la celebración le permitiera reclamar la tutela del ducado como pariente más cercano y deshacerse legalmente de Elara como una viuda inconveniente. La música era alegre, pero el aire estaba cargado de tensión. Elara, elegante con un vestido que destacaba su singular belleza, se sentía como un blanco en la mira, forzada a bailar una danza social que odiaba. Elara, que se había vuelto increíblemente observadora de los movimientos de Ramiro, notó una interacción sospechosa entre el conde y el mozo de copas, un intercambio de miradas y un gesto casi imperceptible hacia la copa de Alejandro, justo cuando el duque se disponía a tomar un sorbo para brindar por su esposa. La sangre se le congeló en las venas. Su inteligencia práctica, entrenada en la vigilancia constante contra la injusticia, gritó peligro, superando el pánico. Sin dudarlo, y con una rapidez de reflejos que deslumbró a los presentes, Elara tropezó accidentalmente con el duque, derramando el contenido de su propia copa sobre él y el suelo, un acto de torpeza aparente que salvó su vida, aunque la cubrió de vergüenza ante los ojos juzgadores de la corte, ganándose un grito ahogado de horror por su supuesta falta de maneras. Alejandro, empapado pero ileso, miró a Elara con una mezcla de frustración inicial por la interrupción de la formalidad y una profunda confusión ante la intensidad de su pánico. Antes de que pudiera regañarla, ella le susurró al oído con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. «Vuestra merced, fue Ramiro. La copa estaba contaminada. Lo vi». El impacto de sus palabras, su convicción palpable, atravesó el cinismo del duque. Su mente estratégica, fría y siempre analítica, no podía ignorar el riesgo que ella acababa de tomar y la precisión de su advertencia. El mozo de copas, al presenciar la escena, huyó en pánico, confirmando la verdad de la acusación. En ese momento, dramático, la barrera final de desconfianza de Alejandro se derrumbó. Elara no era una espía, sino una guardiana, y su lealtad era inquebrantable, una verdad que la corte no podía ver. El duque, reaccionando con la frialdad calculada que lo caracterizaba,
Ordenó que el mozo de copas fuera apresado discretamente, sin revelar la naturaleza del intento de asesinato, manteniendo la dignidad de la velada. Pero sus ojos grises, al encontrarse con los de Elara, estaban llenos de una emoción violenta y no disimulada, el miedo a la pérdida, una emoción que no sentía desde la muerte de Sofía, y una gratitud tan profunda que casi lo ahogaba, haciendo añicos la formalidad de su relación. El resto de la noche fue una farsa para él, mientras su mente trabajaba a 1000 por hora, procesando la audacia del ataque y la valentía de su esposa, forzándolos a una alianza de confianza inmediata y absoluta, entendiendo que Ramiro no se detendría ante nada, y que la vida de ambos estaba ahora en peligro inminente. Elara fue llevada a una sala privada para cambiarse de ropa. Su corazón latía con la adrenalina del peligro y poco después Alejandro la siguió, la preocupación y la gratitud grabadas en su rostro en un lenguaje mudo que ella entendió mejor que cualquier declaración de amor. Cerró la puerta con llave, un gesto de intimidad protectora que eliminó las formalidades y la presencia de la corte, dejando a dos almas solas en un momento de cruda verdad. Se acercó a ella, sin armadura, y en 1907, lugar de palabras, tomó sus manos, sus ojos grises, buscándolos de ella con una intensidad desesperada. «Me habéis salvado la vida, Elara». «¿Por qué?», preguntó, su voz baja y áspera, no por incredulidad, sino por la magnitud de su sacrificio, reconociendo que ella había arriesgado su reputación por él. «No por un título, vuestra merced, sino porque la injusticia me repugna, y la vida de un hombre, incluso un duque, vale más que la ambición de un cobarde», respondió ella, su voz temblando. Tensión reprimida, devolviéndole la honestidad que él le había negado durante meses. El peso del momento, la cercanía peligrosa y la adrenalina del intento de asesinato culminaron en un momento de profunda intimidad emocional. El duque, abrumado por el miedo de lo que casi había perdido y la verdad de la pureza de su acto, acercó su rostro al de ella, sus labios a punto de unirse en un beso que sellaría su rendición emocional. La tensión romántica alcanzó un punto álgido, pero en el último instante Alejandro se retiró, no por falta de deseo, sino por su obstinada culpa. El retroceso fue tan doloroso como el casi beso. Él todavía se veía como el hombre que había condenado a Sofía y creía que el amor era un lujo que no merecía, un castigo que no debía infligir a Elara. Sin embargo, su toque se mantuvo, su pulgar acariciando suavemente el dorso de su mano, un gesto tierno que era una confesión silente de la atracción y el respeto que sentía. Este momento de vulnerabilidad forzada sirvió como el punto de virada emocional de Alejandro. La culpa, que lo había mantenido aislado, comenzó a ser desafiada por la fuerza vivificante de Elara y la necesidad de protegerla de Ramiro, un nuevo deber que era más poderoso que su penitencia. En la privacidad de esa sala, la alianza se consolidó. Alejandro le confió la verdad completa sobre don Ramiro, sus planes de traición y cómo la deuda de la familia de Elara había sido un mero peón en su gran esquema de subversión. Elara, por su parte, le reveló que había estado investigando y que poseía documentos y testimonios que probaban que la deuda no fue un mero accidente, sino una maniobra premeditada de Ramiro para debilitar al duque. Esta fue la confrontación que rompió la barrera final entre ellos. La heroína se volvió activa, proponiendo un plan audaz para desmascarar al villano, no solo por la justicia social, sino por su propia supervivencia y por el incipiente amor que ya no podían negar. El plan de Elara era arriesgado, usar el miedo de Ramiro a la exposición pública como su propia arma.
atrayéndolo a una trampa donde él mismo confesaría sus crímenes, un plan que requería una coordinación perfecta y una confianza absoluta entre ellos, una confianza que, en ese momento, se había convertido en el cimiento de su relación. Ella propuso un señuelo, una falsa revelación de que habían encontrado pruebas incriminatorias contra Ramiro, para obligarlo a actuar precipitadamente. El duque, maravillado por la brillantez estratégica de la campesina que era su esposa, cedió el control, reconociendo su valor y aceptando la ayuda de ella, marcando su transformación de tirano distante a compañero de armas. Esta aceptación del plan de Elara fue el verdadero punto de virada de la trama. El duque había pasado de la protección pasiva a la acción coordinada con su esposa, reconociendo que la fuerza no estaba solo en su título, sino en la unión de su poder con la inteligencia y la empatía de Elara. La pareja, ahora unida, por un peligro común y una meta compartida, sintió que la atracción reprimida estallaba en una necesidad mutua de consuelo y fuerza, una llama que se encendía en las sombras de la intriga. La noche del baile envenenado terminó con un acuerdo secreto y una intensa, pero controlada, entrega emocional. Después de la discusión sobre el plan, Elara, agotada y aliviada por la confianza de Alejandro, le confesó haber leído el diario de Sofía y que sabía de su culpa. Su confesión no fue un reproche, sino un ofrecimiento de curación. No sois un hombre condenado, vuestra merced, sino un hombre que ha sufrido. Permitid que vuestro honor sea vuestro bálsamo, susurró ella. El duque, con el corazón desgarrado por la revelación de su secreto más profundo, se rindió a su verdad, abrazándola con una fuerza desesperada, un toque que era una mezcla de gratitud, pena y pasión reprimida. Fue la primera entrega física, emocional sincera, no basada en la lujuria o el deber, sino en la aceptación mutua de sus cicatrices, un momento de profunda conexión que finalmente rompió el hielo entre ellos, sellando su compromiso no solo con la justicia, sino con el amor que estaban haciendo en la adversidad. Elara se dio cuenta de que la verdadera lucha no era contra la pobreza, sino contra el miedo y la culpa que consumían al hombre que ahora amaba, y su misión se había vuelto personal. No solo salvar a su gente de Ramiro, sino salvar a Alejandro de sí mismo, de la sombra de Sofía. Su empatía, su mayor fuerza, se convirtió en el motor de la trama. Don Ramiro, ignorante de la unión forjada en la sala privada, se fue del baile lleno de rabia y frustración, sintiendo que su plan había fallado por un simple error, lo que lo llevó a un exceso de confianza y a planear un ataque más directo y brutal que él creía infalible. Su crueldad, susurrada en la corte, se convirtió en el combustible para el inminente clímax, la personificación perfecta de la injusticia social que los protagonistas estaban obligados a desmantelar. La tensión se intensificó al día siguiente con la desaparición del mozo de copas y la publicación de un panfleto anónimo en la ciudad, lleno de calumnias infundadas sobre el pasado de Alejandro y la supuesta ilegitimidad del matrimonio. Un ataque directo al corazón de su honor que solo podía venir de Ramiro. Esto sirvió como el llamado a la acción final, obligando a los protagonistas a ejecutar su plan inmediatamente antes de que su reputación fuera destruida por las mentiras. El duque, observando la determinación de Elara mientras coordinaba los detalles del plan con la frialdad de una estratega militar, sentía una admiración abrumadora. Ella era su igual, su complemento, la luz que iluminaba las sombras de su vida. Y su amor, nacido de la ceniza de la desconfianza, era ahora un fuego incontrolable, listo para devorar cualquier obstáculo. Elara, por su parte, se sentía empoderada por la confianza de Alejandro, sabiendo que su origen humilde ya no era su
debilidad, sino su fuerza, la base de su comprensión de la injusticia. El sacrificio de su libertad se había transformado en la oportunidad de forjar un destino mejor, no solo para ella, sino para toda la comunidad de los Olivos, un legado de justicia que deseaba para el hombre que ahora era su compañero de vida y lucha. La preparación para el enfrentamiento final fue un periodo de intensa cercanía. Las noches se pasaban en la biblioteca, no en el silencio formal, sino en susurros y en planificación, el peligro tejiendo un velo de intimidad y pasión que superaba cualquier formalidad, sus manos rozándose sobre mapas y documentos, cada gesto cargado de significado, de la promesa de un futuro que solo la victoria les permitiría alcanzar. En medio de esa intensidad, Elara tomó una decisión difícil. Escribió una carta a su padre, no para confesar su plan, sino para reafirmar su amor y su compromiso con la justicia, preparándolo para el inminente cambio en su destino. Una carta cargada de simbolismo, el lazo invisible que la unía a sus raíces que ella se negaba a romper a pesar del título de duquesa. El plan estaba listo, los peones colocados en el tablero de ajedrez y el enfrentamiento final con don Ramiro, el clímax de la historia, era inevitable. La caída había forjado la unión, el dolor había engendrado la fuerza, y el amor, nacido en la adversidad, estaba a punto de enfrentar su prueba de fuego, la culminación de su lucha por la verdad y la redención. Antes de continuar con esta increíble historia de Elara y el duque Alejandro, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. El plan orquestado por Elara y Alejandro se puso en marcha con una frialdad y una precisión estratégica que honraban la mente del duque y la inteligencia práctica de la duquesa. Cada paso diseñado para desmantelar la red de intrigas de don Ramiro, explotando su arrogancia implacable. Alejandro, actuando con la maestría de un veterano actor, hizo correr la voz por los canales de chismes más eficientes de la corte, que él controlaba sutilmente, sobre un supuesto descubrimiento en los archivos ancestrales de Velasco. Un documento olvidado de su difunto padre que contenía una cláusula legal arcaica que, según la versión manipulada, invalidaría su matrimonio con Elara por un tecnicismo de herencia territorial. La noticia fue sembrada con cuidado, garantizando que llegara a Ramiro como una victoria caída del cielo, la promesa de que el ducado quedaría sin un heredero legítimo inmediato, abriendo la puerta para que el pariente más cercano, el conde, pudiera reclamar la tutela y la administración de las vastas propiedades de Velasco. Don Ramiro, cuya ambición siempre había superado su cautela, mordió el anzuelo con una avidez apenas disimulada, sin considerar la posibilidad de una trampa, convencido de que su suerte había cambiado gracias a la ineficiencia legal de su primo, a quien siempre subestimó por su melancolía. Se apresuró a buscar a Elara, creyéndola sola y vulnerable tras la supuesta invalidez de su unión matrimonial,
viéndola ahora como un estorbo humilde y un obstáculo legal menor que debía ser eliminado discretamente o forzado a firmar una renuncia de sus derechos. La encontró en el sector más aislado de los jardines laberínticos del castillo, un lugar de belleza sombría y lleno de escondrijos de sombra, donde la densa vegetación reflejaba la oscuridad de sus intenciones, sintiéndose seguro de que su conversación no sería escuchada por ningún sirviente leal al duque. El conde se acercó a ella con una falsa simpatía, su rostro marcado por una sonrisa cruel y un brillo triunfante en sus ojos mezquinos, regodeándose en la desgracia inminente que él creía que la duquesa campesina estaba a punto de enfrentar, ignorando la dignidad inquebrantable de la mujer que tenía delante. Ramiro, confiado en su superioridad social y en la debilidad emocional de la joven, le ofreció una generosa, aunque insultante, suma de dinero a cambio de que firmara un documento que la obligaría al silencio perpetuo y la exiliaría de por vida del ducado, un acto de humillación final que él saboreaba con deleite, pensando que finalmente había logrado su objetivo de destruir la felicidad de su primo sin ensuciarse las manos con sangre directa, sin darse cuenta de que cada palabra suya era una soga que se apretaba alrededor de su propio cuello. Elara, que interpretaba su papel de mujer asustada y humillada con una maestría digna de la mejor actriz, usó su vulnerabilidad percibida como su arma más efectiva, ganando tiempo y manipulando sutilmente al conde para que revelara más detalles de su plan y sus crímenes, un acto de valentía que tensaba cada músculo de su cuerpo bajo la seda de su vestido y que requería una fuerza interior sobrehumana para no sucumbir al pánico que la presencia del conde le inspiraba en ese jardín silencioso. Con una voz apenas audible que se quebraba por la emoción controlada, le preguntó al conde cómo había logrado orquestar la deuda de su familia con tanta precisión, si realmente era parte de un plan a largo plazo para desestabilizar al duque. El conde, cayendo en la trampa de su propia vanidad y la necesidad de jactarse de su inteligencia y sus habilidades para la intriga, se rió con un sonido áspero y seco, confirmando a Elara que la deuda no había sido un accidente financiero, sino una maniobra premeditada y meticulosamente planeada por él, utilizando un prestamista anónimo como intermediario para encarecer los préstamos con intereses abusivos y acelerar el desalojo de la familia Flores. Su objetivo, confesó con orgullo, era crear un escándalo público y una crisis de lealtad en el ducado que avergonzara al duque y lo forzara a una alianza matrimonial impopular, la cual disminuiría su reputación y facilitaría su futura caída. Un acto de maldad calculado que exponía su profunda crueldad y su desprecio por la vida de los humildes. Ramiro, cada vez más eufórico por su supuesta victoria, incluso se jactó con descaro de cómo había manipulado a la corte para que creyera las calumnias infundadas sobre el origen y la moralidad de Elara, y de cómo había intentado envenenar a Alejandro en el reciente baile, describiendo el intento de asesinato con un escalofriante detalle técnico, viendo en esa confesión no solo la prueba irrefutable de su maldad sin límites, sino también el motor que impulsaría a Elara a actuar con una determinación aún mayor por la justicia. En ese momento, justo cuando el conde se preparaba para forzar la firma del documento de renuncia y sellar su exilio, el duque Alejandro apareció repentinamente en el jardín, surgiendo de las sombras de los setos con una frialdad y una autoridad aterradoras. El rostro de Alejandro era una máscara de indignación controlada, y su mirada gris, helada y penetrante, estaba clavada directamente en el conde, un cazador que había atrapado a su presa. Alejandro no estaba solo.
lo acompañaba el notario real del ducado y 2 testigos juramentados, hombres de reputación inmaculada que habían escuchado cada palabra de la confesión del conde y que actuaban como observadores imparciales de la escena. La repentina aparición del duque hizo que la sonrisa triunfante de Ramiro se congelara en una expresión de horror y rabia impotente, dándose cuenta con una claridad brutal de que había sido engañado, que el duque y la campesina habían actuado en perfecta y demoledora coordinación. La escena fue el punto de inflexión del clímax, la culminación de la planificación y la valentía de los protagonistas. Alejandro confrontó a Ramiro con una calma glacial que era más intimidante que cualquier grito o amenaza, repitiendo las confesiones del conde con una precisión legal impecable, citando los crímenes de usura y traición a la ley del ducado. El notario, con la pluma en mano, tomaba nota de cada palabra y los testigos juramentados afirmaban la veracidad de la escena, sellando el destino del villano con el peso ineludible de la ley y la prueba irrefutable de la traición, en un triunfo de la justicia sobre la avaricia. Ramiro, desesperado y humillado, y en un último y bajo intento de socavar al duque y de sembrar la cizaña en el corazón del matrimonio, decidió jugar su carta más cruel y personal, el secreto de Alejandro. Gritó la verdad sobre la muerte accidental de Lady Sofía en público, distorsionándola con una malicia venenosa, sugiriendo que Alejandro la había abandonado a su suerte en un momento de peligro o que había manipulado las circunstancias para proteger su propia reputación. Preguntadle a él por la pobre Sofía. Él no solo destruyó vuestro honor, sino que asesinó a la suya. No merecéis su amor ni su título, espetó Ramiro con una voz cargada de veneno, esperando que esa revelación destruyera la confianza de Elara, su último y despreciable recurso para salvarse. La revelación pública de Ramiro fue un golpe bajo, que hirió visiblemente al duque, cuyo rostro se contrajo por un dolor antiguo y una culpa renovada ante la verdad desnuda, expuesta de forma tan cruel y sin respeto, pero el conde, en su desesperación, no sabía que Elara ya conocía ese secreto, que lo había aceptado y que su amor se había construido precisamente sobre esa herida compartida. Elara, enfrentando la mirada de Alejandro que buscaba su condena, le sonrió con una ternura inquebrantable y una profunda comprensión, un gesto de perdón y aceptación que era más poderoso que cualquier defensa verbal. La inquebrantable lealtad de Elara demostró a Ramiro que su arma más poderosa era completamente inútil, porque la verdad ya había sido compartida y aceptada entre los protagonistas, y su amor, nacido de la ceniza de la desconfianza, era a prueba de mentiras y manipulaciones. Alejandro, fortalecido por la inquebrantable lealtad de Elara y su silenciosa absolución, enfrentó la calumnia de Ramiro con una dignidad imperturbable y un coraje renovado. El duque admitió públicamente, ante los testigos y el notario, la verdad de la tragedia de Sofía. Pero en lugar de ser un acto de vergüenza, lo transformó en un acto de redención y coraje, explicando que su silencio se había debido al respeto por la memoria de la familia de la difunta y no a la cobardía. Afirmó que su dolor era una penitencia personal, no un crimen, y que la acusación de Ramiro era una calumnia desesperada, cimentando su imagen como un hombre de honor, incluso en el sufrimiento. Habiendo desarmado la última ofensiva de Ramiro con su verdad y la fuerza de Elara, Alejandro procedió a ordenar el arresto inmediato del conde, bajo los cargos irrefutables de conspiración, intento de asesinato, usura y calumnia pública. Ramiro fue conducido a prisión, su arrogancia reemplazada por un pánico abyecto, su derrota siendo el triunfo de la justicia social y el amor sobre la avaricia y la traición, su caída siendo un mensaje claro a la nobleza sobre el nuevo y más justo orden
en el ducado de Velasco. La victoria contra Ramiro liberó una tensión inmensa entre Alejandro y el Lara. Al regresar a la soledad del castillo, la formalidad se disolvió por completo, reemplazada por la alegría de la victoria y el alivio de la supervivencia. En la biblioteca, el escenario de su primera conexión intelectual, Alejandro tomó a el Lara en sus brazos, su abrazo siendo una confesión sin palabras de su amor, su profundo respeto y su gratitud inmensurable, una entrega total de su alma atormentada. «Me habéis salvado, el Lara, de mi enemigo y de mí mismo. Sois mi faro en la oscuridad, mi conciencia de lo que es justo. No os pido perdón, sino vuestro futuro, un futuro que solo tiene sentido si es a vuestro lado», susurró él, su voz cargada de emoción, su armadura final y completamente rota, su vulnerabilidad siendo la prueba irrefutable de su amor y su rendición a ella. El Lara, sintiendo la sinceridad de su rendición y la honestidad de su dolor, respondió con una ternura profunda: «Vuestro dolor es mi dolor, vuestra merced. Luchemos juntos por un futuro donde la justicia sea el verdadero título de nobleza. Mi futuro es vuestro, no por contrato, sino por el amor que nació de la adversidad y que nos hará más fuertes». La primera entrega física se dio en ese momento, un beso no de pasión descontrolada, sino de profundo respeto, consuelo y promesa de un futuro compartido, el sello de su amor y su alianza, el reconocimiento mutuo de que sus heridas solo se curarían si estaban juntos, un momento de profunda intimidad que simbolizaba el inicio de su vida juntos, no como un contrato, sino como un matrimonio de almas gemelas. El duque, sintiendo la plenitud del amor que lo había redimido, le entregó a el Lara el testamento original de su padre, revelando un secreto adicional. El duque anciano había intentado reformar las leyes de deuda antes de morir, pero había sido impedido por los mismos elementos corruptos que Ramiro había manipulado con tanta astucia. Este acto de confianza demostró a el Lara que el legado de justicia social ya estaba en las manos de Alejandro, y que su unión era la culminación de un trabajo que ella podría ayudar a finalizar. El Lara se dio cuenta de que su llegada al castillo no había sido un accidente, sino una necesidad forjada por el destino. Su camino la había llevado a un hombre que necesitaba su fuerza y su empatía para romper con la injusticia de su propia clase, y su amor era la herramienta para forjar esa justicia, un propósito mucho mayor que su propia felicidad individual. El evento del jardín se convirtió en un mito en el ducado. El momento en que la duquesa campesina, con su coraje y su inteligencia estratégica, desenmascaró la traición y salvó al duque, estableciendo un nuevo estándar de heroísmo que resonó con la gente común, haciendo que su aceptación por parte del pueblo fuera inmediata y total, y desmantelando los prejuicios. La cura de las heridas de Alejandro comenzó con la aceptación de que el amor de el Lara era real, no un castigo, y su culpa se transformó en un motor para el bien, en un compromiso inquebrantable de proteger y servir a su pueblo, un legado de redención que Sofía, su antigua prometida, habría aprobado con una sonrisa en el cielo. El giro fue completo y satisfactorio. El plan de Ramiro para destruir al duque había, de hecho, unido a la pareja de forma irrompible y fortalecido su determinación para reformar el ducado con una justicia sin precedentes, haciendo que su amor fuera el catalizador de un cambio social significativo y duradero, un triunfo del bien sobre el mal y de la verdad sobre la calumnia.
La detención de don Ramiro Montijo, de 1900, aunque un triunfo innegable, no significó el final inmediato de la amenaza, pues la intriga se desplazó a los tribunales, donde el conde, con los últimos vestigios de su influencia, intentó maniobrar para que el arresto fuera declarado ilegal y para que la confesión en el jardín fuera desestimada como coacción. El clímax narrativo se centró entonces en la culminación legal y emocional del conflicto, con Alejandro y Elara obligados a comparecer ante el Consejo del Rey para presentar sus pruebas y defender la legalidad de su accionar. Un enfrentamiento final que pondría a prueba no solo la solidez de sus argumentos, sino también la verdad de su unión ante la sociedad más escéptica y prejuiciosa de Castilla. La presión era inmensa. Si fracasaban, Ramiro sería liberado, el ducado caería en el caos y su matrimonio sería disuelto, condenándolos a la deshonra y la separación. Un precio demasiado alto para dos almas que finalmente habían encontrado su paz. Alejandro, volviendo a su papel de estratega brillante, pero ahora imbuido de la pasión que Elara había despertado en él, preparó el caso con una meticulosidad implacable, utilizando el testimonio juramentado del notario y los testigos del jardín, así como las pruebas documentales que Elara había ayudado a recolectar sobre los préstamos usureros y la conspiración de tierras. El duque presentó las acciones de Ramiro no solo como traición personal, sino como un ataque directo a la autoridad del rey y a la estabilidad social, un argumento que resonaba con la jerarquía monárquica de la época. Su presentación fue un ejercicio de lógica impecable, desmantelando la defensa de Ramiro pieza por pieza, pero aún faltaba el elemento emocional y humano, la prueba de la verdad moral que solo Elara podía proporcionar para asegurar la victoria, ya que su testimonio era crucial para demostrar la legalidad de la unión. Elara, superando su miedo inicial al escrutinio público y a la intimidación de la corte, se preparó para comparecer con una dignidad que emanaba de su propósito y de su amor, encontrando fuerza en su origen humilde, el cual se había convertido en el estandarte de la justicia social. Ella no se presentó como una duquesa, sino como la hija de un labrador, cuya familia había sido víctima de la opresión que Ramiro representaba, humanizando el conflicto para el Consejo, que estaba acostumbrado a ver solo cifras y tierras. Su testimonio fue un acto de profunda valentía, narrando no solo la injusticia de la deuda, sino también la bondad oculta de Alejandro y cómo su amor nació del respeto mutuo y de la lucha compartida por la verdad. El momento culminante del juicio se produjo cuando el abogado de Ramiro intentó desacreditar el testimonio de Elara, sugiriendo que su matrimonio era una farsa y que sus palabras eran dictadas por el interés económico de su familia. Elara, enfrentando directamente al letrado y al consejo, declaró con una voz clara y resonante que su unión con Alejandro había comenzado como un contrato forzado por la necesidad, pero que se había transformado en un matrimonio de almas y propósito, un lazo irrompible forjado en el peligro y la búsqueda de la redención. Mi honor no está en mi título, sino en mi conciencia, y mi amor por el duque Alejandro se basa en que él ha elegido la justicia por encima de la comodidad, la verdad por encima del silencio. Afirmó con una elocuencia que conmovió a los presentes, usando su propia historia de sacrificio como la prueba emocional del caso. Su discurso no fue una defensa legal, sino una conmovedora declaración de amor y justicia social. Un alegato que demostró al Consejo que su origen humilde era la fuente de su fuerza moral y que el duque, al elegirla, había demostrado un sentido del deber y una honorabilidad que superaban los prejuicios de la época.
Este testimonio, cargado de emoción y verdad, fue el golpe final, ya que humanizó la frialdad del derecho y expuso la crueldad de Ramiro, tocando la fibra sensible del rey, quien observaba el proceso con interés, deseando ver la estabilidad restaurada en Castilla. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el rey, tras una deliberación que pareció una eternidad, emitió su veredicto. La voz del monarca fue firme al declarar a don Ramiro de Montijo culpable de todos los cargos, incluyendo traición a la ley del ducado y el uso de la usura para oprimir a los vasallos. El conde fue despojado de sus títulos, confiscadas sus propiedades como compensación por los daños a los campesinos y condenado al exilio perpetuo, un castigo severo que enviaba un mensaje inequívoco sobre el nuevo rigor de la justicia. La resolución del juicio no solo significó la derrota del antagonista, sino también el triunfo de la justicia social que Lara y Alejandro habían defendido. La legalidad del matrimonio ducal fue reafirmada por el rey, no solo por ley, sino por el reconocimiento del valor y la nobleza de carácter de la duquesa Elara, marcando un hito en la aceptación de la gente común en la alta sociedad. El momento más emotivo se produjo inmediatamente después del veredicto, cuando Alejandro se giró hacia Elara, no como su duque, sino como el hombre que la amaba, y la besó frente a todo el consejo. Un beso cargado de alivio, gratitud y el fuego de un amor que había resistido el peor de los ataques. Fue un gesto público, no solo de afecto, sino de compromiso total, sellando su unión ante la corona y la sociedad, su declaración de que ella era su igual en honor y corazón. La victoria en el juicio consolidó la posición de Alejandro, permitiéndole llevar a cabo las reformas que había planeado en secreto. Él utilizó las tierras y las fortunas confiscadas de Ramiro para establecer un sistema de microcréditos para los campesinos de los Olivos, liberándolos de la usura y estableciendo un nuevo legado de justicia y prosperidad. Elara se transformó de duquesa de honor a consejera real y socia en las reformas, usando su inteligencia y su conocimiento del Cintos, pueblo para asegurar que las nuevas leyes fueran prácticas y efectivas. Su voz, antes acallada, resonando ahora en los consejos de la nobleza. La comunidad de los Olivos celebró con una alegría sin precedentes su liberación de la deuda y la opresión, siendo un testimonio del coraje de Elara y la rectitud del duque, cimentando su amor en la gratitud y el respeto de su pueblo, transformando la desconfianza inicial en lealtad inquebrantable. El clímax fue la culminación de los arcos de ambos personajes. Alejandro se curó completamente de su culpa, transformando su dolor en un motor de justicia, y Elara, habiendo encontrado su voz y su poder, consolidó su posición como una verdadera duquesa, cuya nobleza era de espíritu. La victoria final no fue solo contra Ramiro, sino contra los prejuicios de una época que valoraba más la cuna que el carácter. Y su unión demostró que el amor y la justicia eran las fuerzas más poderosas capaces de transformar la jerarquía social. El destino de Elara, la campesina que gritó «No me toca, duque», se había cumplido de la manera más épica y satisfactoria, su rebeldía inicial siendo la semilla de una redención que benefició a todo un ducado, un final que superó las expectativas más optimistas. La derrota de don Ramiro y la subsiguiente reforma legal marcaron el inicio de una era dorada para el ducado de Velasco, donde la justicia y la paz florecieron bajo el gobierno conjunto de Alejandro y Elara, consolidando su amor y su legado. Entonces, antagonista, despojado de todo poder e influencia, se convirtió en una nota al pie en la historia. Un sombrío recuerdo de la tiranía que había sido superada, su exilio simbolizando la victoria de la moralidad sobre la avaricia ciega.
Alejandro, liberado por completo del fantasma de su culpa y de su aislamiento autoimpuesto, encontró una paz que nunca creyó posible, su rectitud innata siendo ahora equilibrada por la calidez y la empatía de su esposa, transformando el Castelo Velasco, antes un monumento a la melancolía, en un hogar vibrante de propósito y afecto, un verdadero faro de esperanza para toda la región. Elara asumió su papel de duquesa con una gracia y una inteligencia natural, pero sin perder nunca su conexión con sus raíces, utilizando su influencia no para el beneficio personal, sino para implementar reformas agrícolas y educativas que elevaron la calidad de vida de la gente de los Olivos, demostrando que la verdadera nobleza reside en el servicio y la compasión, no en el título. Su arco se había completado de víctima a agente de cambio, su voz, antes un grito de desesperación en el jardín, resonando ahora en los consejos del ducado con la autoridad de la sabiduría popular. Una mujer que había encontrado su poder no en la sumisión, sino en la valentía de desafiar al destino y de amar a un hombre complejo con todas sus cicatrices. La relación entre Alejandro y Elara floreció en la armonía del respeto y la admiración mutuos. El amor que había nacido en la tensión del peligro y el deber, convirtiéndose en una fuente inagotable de consuelo y fuerza. Su unión, siendo el equilibrio perfecto entre el poder estratégico de la nobleza y la sabiduría práctica de la gente común. Sus noches ya no se pasaban en el silencio formal de las cenas, sino en la intimidad de la biblioteca, discutiendo planes de reforma con la misma pasión que compartían en el afecto, cada gesto, cada mirada, siendo una confirmación de que habían encontrado en el otro su hogar, su refugio inexpugnable contra el cinismo del mundo aristocrático. El amor de la pareja culminó con la noticia de un heredero, una promesa de futuro que llenó el castillo de una alegría genuina y una esperanza renovada. El símbolo tangible de su unión, no solo de corazones, sino también de propósitos, la consolidación de un nuevo linaje que llevaría la justicia social como su bandera. Este evento fue celebrado con gran pompa en el ducado, un reconocimiento público y emotivo de que el duque y su esposa campesina habían forjado un destino mejor para todos, un legado de cambio que superaba los prejuicios de clase. El duque, en un gesto de amor y respeto por el origen de su esposa, restauró las tierras de la familia Flores y estableció un fondo permanente para la comunidad de los Olivos en nombre de su suegro, un hombre de honor que había sido víctima de la opresión. Este acto de justicia no fue solo una compensación económica, sino un cierre emocional para Elara, un reconocimiento de que su sacrificio había valido la pena y de que su familia estaba segura y orgullosa de su hija, la duquesa de Velasco. El final de la historia se sitúa en una escena cargada de simbolismo y paz. Alejandro y Elara, años después, se encuentran juntos, lado a lado, en medio de la coleita reformada de los Olivos, observando la prosperidad de su pueblo, la tierra fértil y justa que habían creado con su lucha. Esta imagen final, con el sol brillando sobre los campos donde todo comenzó, es la representación visual de su triunfo, la prueba de que el amor verdadero es la fuerza más poderosa para la redención y el cambio social. Alejandro, observando a Elara interactuar con los campesinos con la misma naturalidad que antes, sintió una gratitud inmensurable, sabiendo que ella le había enseñado que el poder es inútil sin empatía y que la verdadera riqueza no está en las tierras, sino en la felicidad de su gente, un legado que prometió honrar por el resto de su vida, cumpliendo finalmente su deseo de redención. Elara, sintiendo el peso reconfortante de la mano de Alejandro sobre su hombro, miró el futuro con una serenidad que solo la paz de un propósito cumplido podía dar,
sabiendo que su grito de rebeldía inicial no solo había salvado a su familia, sino que había despertado una obsesión noble en el duque, una obsesión que se había transformado en un amor duradero y una vida de justicia para su pueblo. Su historia se convirtió en un mito en Castilla, el relato de la campesina valiente que, con su inteligencia y su corazón, conquistó no solo al duque más temido, sino también al alma de la nobleza, demostrando que la pasión y la justicia pueden romper las cadenas de la jerarquía social. La resolución es satisfactoria y tierno, celebrando el nuevo comienzo, la esperanza y el amor duradero, con un toque de continuidad que garantiza que su legado de justicia social perdurará a través de las generaciones, una promesa de un futuro brillante y equitativo para su hijo y su ducado. Si has acompañado la historia de Elara y del duque de Velasco Alejandro hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.